¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Bueno, mi último día en Buenos Aires, ya mañana voy a estar grabando en Uruguay y a partir del lunes voy a estar en mi casa. Como siempre, recordar que tenemos 59 rehenes, 59 secuestrados, 59 detenidos desaparecidos en Gaza en poder del grupo terrorista Hamas. Grupo terrorista Hamas, disculpen el temblor del teléfono, grupo terrorista Hamas que les venimos diciendo, como dicen los comentaristas de fútbol, se los veníamos diciendo, bueno, desde que empezó esta guerra, todos quienes intentamos defender el derecho de Israel a existir, que es increíble que tengamos que defender eso, y también a defenderse, el derecho a su defensa, venimos diciendo absolutamente todos, por unanimidad, los números que da Hamas no son creíbles. Sin embargo, podemos ver en medios de comunicación masivos como pueden ser la BBC de Londres, la radio y televisión francesa, la española, la CNN y un montón de cadenas muy importantes que dicen, según el Ministerio de Salud de Gaza, que es lo mismo que decir Hamas, o sea, es lo mismo que decir hay una serie de violadores que están diciendo tal cosa. Y repetir ese número que ellos dicen como algo real, porque la prensa confía totalmente en ese grupo de personas. Violadores, terroristas, asesinos, esos son los grupos de personas a los que algunos consideran resistencia y a los que esta gente les cree. En periodismo, ya lo he dicho, cuando uno estudia periodismo, en la primera clase te enseñan que lo que tenés que hacer cuando te dan una información es comprobarla con diferentes fuentes, pero a su vez comprobar que esas diferentes fuentes no estén todas alimentadas por una misma fuente, porque es lo mismo, no importa si yo lo veo en CNN, en Radio y Televisión Española, en BBC de Londres, ya tengo 3 ahí, pero si a las 3 me están repitiendo que su fuente es el Ministerio de Salud de Gaza, o sea, Hamas, tengo que ponerlo eso en duda. Sin embargo, nadie lo pone en duda y todo el mundo daba como una verdad absoluta que a la fecha había un poco más de 50.000 muertos, en su mayoría mujeres y niños. Algo horrible, algo espantoso. Te dicen eso y lo primero que querés hacer es decir, Israel es un país genocida, bla, 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 y todas esas cosas que dicen hasta sin mala intención, porque cuando uno ve el sufrimiento de un niño, de una madre, de quien fuera, uno se siente atraído por esa persona, siente la obligación de ser solidario con esas víctimas. El tema está en entender que esas víctimas no son víctimas de Israel, son víctimas de Hamas, y en entender que ahora Hamas bajó de un día para el otro en 3.400 la cantidad de muertos. De un día para el otro, 3.400 muertos menos que los que había dado en el último informe. No solo eso, 3.400, o sea, ni 3.399 ni 3.401. 3.400, un número redondo. Fantástico, supongamos que justo coincidió un número redondo. Perfecto. Pero ahora han informado otra cosa, que a diferencia de lo que decían antes, que la mayoría de los muertos eran mujeres, niños y algún anciano, ahora resulta que reconocen que el 72% de las muertes son de lo que ellos llaman combatientes, de los que debemos recordar, tenemos que tratar como terroristas, porque son terroristas, porque no son combatientes, porque los combatientes no violan a las mujeres, niños, hombres. Los violaron antes de matarlos y después de matarlos. Metieron un bebé en un microondas delante de sus padres. A una embarazada le cortaron la barriga, le arrancaron al bebé. Es tremendo lo que hicieron y lo llaman grupo de resistencia. Me resisto a eso. Son terroristas que mintieron y ustedes repitieron esas mentiras. ¿Por qué?
Porque hay judíos en el medio, si no, no les importaría, le darían a este conflicto la misma importancia que le están dando a los otros 60 conflictos que hay en el mundo. Hay genocidios en África, hay genocidios de cristianos en el Medio Oriente, pero a ustedes solo les importa las víctimas que hay judíos implicados, no israelíes, no sionistas, no, judíos. Es lo que les importa. Y ahora jamás reconoce que en esto que es una guerra urbana, guerras urbanas en las cuales siempre más de la mitad de los muertos son población civil, en esta guerra urbana el 72%, según Hamás, el 72% reconocen que son terroristas, el 72% de los caídos. Por lo tanto, podemos asegurar, pero con toda convicción, que la cantidad de caídos terroristas son más del 72%, seguramente más del 80%, y seguramente menos del 20% son mujeres y niños. Y no son 50.000, son menos de 10. Así fuera uno, es horrible, pero son menos de 10.000. ¿Ese es el genocidio que vos denunciás? ¿Ves que sos antijudío? Pero te lo podés replantear, ¿eh? Todos podemos cambiar para mejor. Les mando un abrazo gigante. A mí Israel Jai.